En epidemiología clínica hay 3 puntos claves de estudio: la ocurrencia de fenómenos salud-enfermedad en la población, el riesgo de desarrollar una enfermedad o un evento. Estos 2 puntos se responden con las medidas de frecuencia o de ocurrencia, donde se mira una sola variable, que es el evento. Y el tercer punto son los riesgos y beneficios de los tratamientos propuestos, que se responde con las medidas de efecto o de impacto, en donde se mira más de una variable, que en este caso son el evento y la exposición. En esta presentación veremos la diferencia entre cociente, proporción, razón y tasa. Vamos a definir, calcular e interpretar la prevalencia, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, que son medidas de frecuencia. También vamos a definir, calcular e interpretar el riesgo relativo y el odds ratio, y en qué tipo de diseño se usan estas medidas de efecto. El cociente es un número dividido entre otro. La proporción es un cociente donde el numerador está incluido en el denominador, no tiene unidades y trabaja del 0 al 100%. La razón es cuando el numerador no está incluido en el denominador, puede tener unidades, por ejemplo, número de camas por hospital, y la tasa es una razón donde el denominador tiene el término del tiempo, puede tener unidades. La probabilidad es el número de eventos favorables sobre el número de eventos totales. El riesgo es una probabilidad de que ocurra un evento negativo, por lo tanto sería el número de eventos desfavorables sobre el número de eventos totales. Y el odds es una razón entre eventos favorables y eventos desfavorables. La prevalencia y la incidencia. La relación está en el gráfico. El agua que está en el estanque es la prevalencia. El agua que entra por la llave de arriba es la incidencia. Y también hay una llave de abajo donde se aparecen los individuos que salen por muerte, curación o por emigración. Clave: prevalencia casos existentes, incidencia casos nuevos. La prevalencia es el número de personas con un atributo en un momento dado sobre el total de personas en ese momento. Es una proporción que va del 0 al 100%, es una medida transversal que no necesita periodo de seguimiento. No mide probabilidad de enfermar, sino de estar enfermo. La incidencia es el número de individuos que enferman nuevos a lo largo de un periodo determinado sobre el número de individuos susceptibles al principio del periodo. Es una proporción que va del 0 al 100% si es una medida longitudinal, por lo tanto requiere un periodo de seguimiento, y si es la probabilidad de que ocurra un evento. Ejemplo: 12 pacientes, los primeros 6 pacientes son de la región A, los segundos son de la región B. La línea blanca es que el paciente está sano, la X amarilla es que el paciente se enfermó y la línea anaranjada es que permaneció enfermo. Se hace un seguimiento durante 20 años. Ejemplo del paciente 1, el de arriba. 5 años estuvo sano, enfermó al inicio del quinto, luego duró 4 enfermo, el siguiente año estuvo sano, se recuperó y luego vinieron 6 años de estar enfermo y desapareció del estudio. El paciente 4 ya venía enfermo de antes del estudio. Duró 1 año enfermo, luego vinieron 3 años sano, se enfermó y aparece 1 año enfermo y desaparece del estudio. Calculemos la prevalencia en el grupo A al quinto año, puesto que la prevalencia es transversal. Sería la cantidad de pacientes que estuvieron enfermos al quinto año, que en este caso son 4. 4 sobre 6. Aproximadamente el 0,67, luego el 67% de los pacientes del grupo A están enfermos al quinto año, y en el grupo B al quinto año no aparece ninguno. La prevalencia en el grupo B sería 0. 0 sobre 6 y esto es 0. La incidencia acumulada, esa es una medida que ya se tiene en cuenta a lo largo de los 20 años. En el grupo A se contarían los pacientes que ingresaron al principio del estudio enfermos, por lo tanto el paciente 4 no se tiene en cuenta porque él ya venía enfermo, y esto nos da el 60%. Y en el grupo B la incidencia acumulada es de también 3 sobre 5 y da el 60%, pero si uno mira la gráfica hay mayor enfermedad en general en el grupo A que en el grupo B, por lo tanto la incidencia acumulada no me cubre esto.
¿Qué me lo cubre? La tasa de incidencia, que tiene en cuenta el número de episodios de enfermedad sobre la suma de los periodos en riesgo de cada individuo. Entonces, si lo vemos en el ejemplo, ¿cómo nos quedaría? Ya cada individuo puede aportar más de un episodio de enfermedad, porque si se sanó y volvió a enfermar, pues cuenta varias veces. En el grupo A serían los segmentos anaranjados, excepto en el paciente 4 solo se tiene en cuenta uno, porque el primer pedazo ya venía de antes. Entonces serían 7 episodios de enfermedad sobre los periodos en riesgo que estuvo cada paciente. Entonces ya son las líneas franjas blancas. Serían 5 años para el primer paciente más un año, etcétera, y esto me da 0,29 años a la menos 1, que se interpreta como el riesgo medio anual de enfermar, que es del 29% para el grupo A, y la tasa de incidencia acumulada para el grupo B sería del 4%, que se interpreta como que el riesgo medio anual de enfermar es del 4%. Esto es una tasa, pues ya vimos que hay el factor tiempo en el denominador de la razón. Ahora, como medidas de efecto tenemos que se calculan a partir de incidencias y prevalencias, permiten comparar la frecuencia de la enfermedad en expuestos frente a los no expuestos, miden la magnitud de la asociación entre la exposición y el efecto. ¿Y cómo se comparan estas frecuencias? Restando o dividiendo las incidencias o las prevalencias. Si dividimos estas incidencias o estamos trabajando con el riesgo relativo, con el odds ratio y con la reducción del riesgo relativo. Y si es por diferencia, hablamos de riesgo atribuible o número necesario para tratar. Ejemplo: 365 pacientes al inicio de un estudio recibieron heparina en bajas dosis para controlar el cáncer y 363 no recibieron heparina. Por lo tanto, es un estudio de seguimiento, se calcula el índice de incidencia acumulada para los que trabajaron con heparina y los que no tenían heparina, se calcula el riesgo relativo y nos da del 0.49. Veamos cómo se interpreta estos valores. Va del 0 al infinito, pero el 1 es el punto de inflexión. Si el riesgo relativo es mayor que 1, entonces lo que estamos diciendo es que el riesgo en los expuestos es mayor que el riesgo en los no expuestos. Por lo tanto, la exposición es un factor de riesgo. Si el riesgo relativo me da de 4, se puede concluir que la exposición aumenta en 4 veces el riesgo de sufrir el evento. Si ahora va de 0 a 1, quiere decir que el riesgo en los expuestos es menor que el riesgo en los no expuestos. Por lo tanto, la exposición es protectora. Es un poquito más complicado de interpretar, pero veamos. Es la proporción del riesgo de padecer el efecto que se evita por el tratamiento. En otras palabras, ese 0.2 se puede expresar como que el riesgo en los expuestos es igual a 0.2 el riesgo de los no expuestos. Pero el 0.2 se puede escribir como un quinto. Y ahora sí vemos que el riesgo en los expuestos es 5 veces más pequeño que en los no expuestos, o que la exposición disminuye 5 veces el riesgo de sufrir el evento. En casos clínicos y cohortes, inicialmente se trabajan con personas expuestas o no expuestas a cierta situación y a través del tiempo se mira si hubo un efecto o no lo hubo. En estos casos, cuando son hacia adelante los estudios prospectivos, sí se aconseja el riesgo relativo como una medida. Pero en el caso de los casos y controles, cuando yo inicialmente trabajo con casos y le apareo controles y miro hacia atrás en el tiempo qué sucedió, si estuvieron expuestos o no a cierta situación, el riesgo relativo no es conveniente y lo mejor aquí es tratar con el odds de exposición en los casos y el odds de exposición en los controles. Se hace el cociente y esto es una aproximación al riesgo relativo.
Si tienen más dudas pueden visitarnos en estadísticasulcance.com y tratar una